Grabar. Está grabando alerta. El anfitrión o un participante es... Bueno, ahora sí. Estábamos esperando, aunque sea hasta el 10 para poder iniciar, pero ya estamos en horario, así que bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, muy bienvenidos a todos y a todas los que se sumaron, los que se van sumando. Mi nombre es Melissa Correa, yo soy secretaria de la Red de Comunicadores con Discapacidad Visual. Seguramente algunos de alguna tal vez otro no, si nos quieren contar en el chat a lo largo de la charla, muy bienvenido, más que bienvenido porque es lo que nos gusta, ¿no? Nuestra red agrupa a todo un país, a toda Argentina y a distintos países de Latinoamérica y de Iberoamérica, así que el objetivo siempre es ir, ¿no? Intercambiando, es un poco el objetivo. Hoy puntualmente, bueno, para esta conferencia sí que se enmarca dentro de un ciclo de conferencias que lo denominamos desde la red de comunicadores desde la comunicación y la discapacidad. Nuestra asociación ya viene trabajando hace varios años ya, este es el cuarto año, desde el año 2018, y entre algunas de las acciones, ¿no? Venimos desarrollando jornadas y charlas que buscan concientizar y acercar herramientas, ¿no? Para el abordaje de la discapacidad visual, para la toma de conciencia sobre la autonomía del colectivo de personas con discapacidad visual, ¿no? Pero siempre en la línea, ¿no? De ir acercando herramientas que puedan servirnos, ¿no? A todos y a todas. Así que, como les decía, bueno, mi nombre es Melissa. Esta conferencia de hoy, que igualmente ya vamos a entrar en detalles, ¿sí? Habla de la discapacidad visual, ¿no? Desde la perspectiva de la psicología, un eje muy interesante, ¿sí? Muy transversal también a la comunicación, pero bueno, para no extendernos más, quiero invitarlos, ¿sí? Agradecerle en primer lugar a nuestra compañera Betsabe, que nos está acompañando y que nos va a dar una mano hoy también para todo lo que es la proyección de los videos y demás, ¿sí? Betsa, si podemos compartir por favor el video institucional, donde podemos conocer un poquito más a la red. Un segundito. Sí, problema. Somos la primera red de comunicadores con discapacidad visual que nació en mayo de 2018 en Argentina y se expandió a distintos países de América. Estamos comprometidos con la inclusión laboral de los comunicadores en los medios de comunicación y por el derecho a una comunicación accesible e inclusiva. Somos una red que desde su fundación propone reclamar el cumplimiento de la accesibilidad a los contenidos y a la información, según lo establecido por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para una comunicación inclusiva. Exigir al Estado la incorporación de profesionales de la comunicación con discapacidad visual a los medios de comunicación de su propiedad. Promover la inclusión laboral de los profesionales con discapacidad visual a los medios de comunicación comunitarios y privados. Asesorar a los propietarios de los medios de comunicación en la accesibilidad edilicia y tecnológica para garantizar la autonomía del profesional de la comunicación con discapacidad visual en su rutina laboral. Brindar capacitación en nuevas tecnologías que faciliten el desempeño del comunicador con discapacidad visual en sus tareas laborales. Producir materiales en diversos formatos que aborden la temática de la discapacidad y la comunicación para su difusión. Ofrecer charlas de concientización a instituciones de la comunidad para concientizar sobre la temática de la discapacidad, terminología adecuada y modos correctos de asistencia. Crear espacios virtuales para el intercambio de documentos, opiniones y reflexiones sobre la discapacidad y la comunicación. Entendemos que nuestro compromiso con la producción, difusión de contenidos y articulación entre organizaciones es el camino hacia una sociedad más justa e inclusiva que respete a la diversidad. Red de Comunicadores con Discapacidad Visual de Iberoamérica. Bueno, ahí estábamos. Muchas gracias, Betsa, como siempre, ahí por
darnos una mano. Ahí está nuestro video institucional, para aquellos que por ahí no conocen a la red, no la conocían, bueno, un poquito, ¿no?, de lo que venimos haciendo, alguna de nuestras líneas de acción, siempre, ¿no?, para una sociedad inclusiva, como dicen nuestros pods, ¿no? En este caso, bueno, hoy nos va a acompañar el licenciado Federico Burgos, él es licenciado en psicología, nos va a estar comentando un poquitito más, ¿no?, desde otra perspectiva y buscando también concientizar en esta línea. Pero quiero darle el lugar a nuestro compañero, presidente de la Discapacidad Visual, José Luis Núñez, que está Audio presente ahora en no esta silenciado campaña. alerta. Bueno, invitarte, José, muy bienvenido. Video ahora iniciado alerta. Gracias, Meli. Bienvenidos a esta jornada, a esta nueva actividad de la Red de Comunicadores con Discapacidad Visual, que, como bien decía Meli, tenemos varias líneas de acciones y una tiene que ver con la producción de contenidos académicos, contenidos conceptuales, contenidos reflexivos, pero contenidos que distintas compañeras y compañeros de tesis, para obtener título de grado, de maestría, o sino también algunos artículos que por ahí nos proponen reflexionar acerca de la comunicación, la discapacidad y la autonomía, la imagen de la persona con discapacidad, es decir, distintos materiales que aportan conceptualmente a la cuestión de la discapacidad. En este caso vamos a compartir una tesis que realizó el compañero Federico Burgos, que es muy interesante y que, como decía Mary también, el abordaje es de la psicología, pero obviamente en todo está la comunicación con la psicología. Así que no más que eso, nuevamente agradecer a quienes se están conectando en este momento, agradecer a Fede por su tiempo y también por compartirnos este trabajo, ¿no? Este trabajo de síntesis, una tesis de años de trabajo. Así que muchísimas gracias y estamos por aquí, Meli. Muchas gracias, José. Así es, para contarles ya un poquito más en profundidad, hablar para nosotros de la comunicación, como bien lo decía José, como decíamos antes, es un momento, ¿no?, de reflexión, de interpelación, desde dónde y hasta dónde llega este fenómeno que es inherente, ¿no?, a los seres humanos. En este caso, para hablar concretamente, ¿no?, del ciclo de conferencias desde un aspecto académico, ¿no?, desde la comunicación y la discapacidad, buscamos de alguna manera, ¿no?, concientizar y hablar sobre la dialéctica que se da y los espacios que surgen, que emergen, ¿no?, entre las distintas disciplinas. Hoy, nuestro compañero, el licenciado en psicología Federico Burgos, él es graduado de la Universidad de Morón y es miembro de nuestra red de comunicadores con discapacidad visual. Nos va a hablar sobre su trabajo, ¿sí?, publicado en el año 2010. El trabajo puntualmente se titula El esquema corporal en jóvenes ciegos que han perdido la visión antes y después de la edad en que éste se termina de constituir, y jóvenes videntes, jóvenes que ven de la misma edad. Sí, este trabajo fue realizado en el año 2010, justamente en el marco de la carrera de psicología. Nuestro compañero ya graduado. Muchísimas gracias, Fede. Queremos agradecerte por el tiempo, queremos agradecerles a ustedes por estar presentes y así ya de darle el lugar a él, quiero recordarles por favor que permanezcamos todos, ¿sí?, con las cámaras y los micrófonos apagados y todas las preguntas que quieran ir haciendo en el chat sin ningún inconveniente. De todas maneras, al final, si vamos a abrir un espacio para que puedan ahí también activar los micrófonos y hacer las preguntas, nuestra compañera Betsabe va a estar ahí también acompañando. Muchas gracias y ahora sí, Fede, muy bienvenido, gracias por tu tiempo y queremos escuchar este trabajo. Bueno, Meli, muchas gracias por la presentación, gracias por la invitación. Bienvenidos, bienvenidas a todos los que se han sumado a esta charla, a esta conversación acerca de
este trabajo, me gustaría hacer una aclaración, algo que decía José. Esto no es una tesis, porque bueno, como bien decía Meli, yo soy licenciado en psicología, estudié en la Universidad de Morón, me gradué en la Universidad de Morón, y en la Universidad de Morón no teníamos tesis, sino trabajo pertenece a la materia de trabajo de campo. No es una tesina, no es una tesis, sino que es un trabajo de investigación perteneciente a esta materia. Bueno, este trabajo, aparte de mí, lo integraban dos personas más, Jimena García y Jimena Gómez. Bueno, esta última, yo le había hecho extensiva la invitación para que lo podamos hablar juntos, contarles juntos de qué se trataba, pero bueno, por compromisos no pudo estar este día. Tanto Jimena Gómez como Jimena García pertenecen a la carrera de psicomotricidad. Esta materia, trabajo de campo, era una materia que en su momento, cuando yo cursé la carrera, hoy creo que ya no es así porque cambió el plan de estudio, pero en su momento cuando yo cursé la carrera, en el año 2010 que cursamos esta materia, la materia de trabajo de campo era una materia que integraba las carreras de psicología, las carreras de psicomotricidad y las carreras de psicopedagogía. Así que en este trabajo podíamos hacerlo en grupo y podía ser sobre un tema que tenga que ver o que se interrelacione con las tres disciplinas, con las dos disciplinas o con una sola, ¿no? En este caso, bueno, yo por amistad y compañerismo con ella nos unimos para hacer el trabajo juntos. Un poco el tema que surgió casi de inmediato para poder elaborar este trabajo fue el esquema corporal, como una instancia, una situación que se mezclaba entre las dos disciplinas. Es como el tema principal que atraviesa la psicomotricidad y que también se da dentro de la psicología, el esquema corporal. ¿Qué es el esquema corporal? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo se constituye? Las diferentes adaptaciones que va teniendo a lo largo de la evolución de la persona. Y bueno, lo queríamos hacer también relacionados con una pregunta y con una incertidumbre que a mí siempre me surgió a raíz de mi propia discapacidad visual. Yo perdí la vista, yo soy una persona ciega, perdí la vista a, a mis 15 años y la pregunta en relación a eso era, bueno, ¿cómo se readaptaba, si existe una readaptación de lo que es el esquema corporal, siendo una persona sin discapacidad a una persona con discapacidad, en este caso visual? Así que un poco la pregunta y el objetivo del trabajo surgió el relacionar estas cosas, el esquema corporal con la pérdida de la visión. Me gustaría hacer una aclaración acerca del título. En el título está, en su final, aparte de ser un título larguísimo y poco creativo, en su final dice personas videntes. Este es un trabajo que nosotros, como dijo Meli, bueno, como yo les he contado, lo hicimos en el año 2010. Era un término que ya en esa época quizás no era el correcto y en estos tiempos suena todavía menos correcto. Pero bueno, un poquito la aclaración de por qué dice persona vidente. Porque era el término que en ese momento habíamos puesto y que quizás nos parecía mejor. Hoy sería uno correcto, personas sin discapacidad. Así que bueno, quería aclarar un poquito eso, el por qué la elección de ese término o no la elección de uno más correcto, ¿no? Bueno, como les decía, este trabajo, quizás esas preguntas surgieron de inmediato sobre qué tema podía ser el esquema corporal relacionado con la visión y con la pérdida de la visión. Así que casi surgió de inmediato el título y
y el objetivo, el estudiar acerca del esquema corporal, cómo se conforma y cómo se da, digamos, su evolución, y a partir de ahí establecer si la pérdida de la visión tiene alguna injerencia en este desarrollo y en esta evolución del esquema corporal. Y en el caso de que sea así, bueno, cómo es el desarrollo en personas ciegas que han perdido la vista antes de la edad estipulada para la evolución de la evolución del esquema corporal y la edad posterior, perdiendo la vista en años posteriores. Bueno, un poco ahí definimos lo que nosotros consideramos como los objetivos generales, que eran el estudiar el esquema corporal, el estudiar su evolución, el estudiar cuándo terminaba de desarrollarse, y ahí hacernos las preguntas de cómo se da en los casos de las personas sin discapacidad, en las personas que ven este proceso de forma natural, y cómo se da en las personas que han perdido la vista de nacimiento o en una edad temprana, muy temprana, en el cual la visión no haya tenido un desarrollo significativo, y cómo se da cuando la pérdida de la visión es posterior al desarrollo de ese esquema corporal. Si hay una readaptación, si hay una resignificación. Así que un poco esas eran las preguntas y los objetivos que nos planteábamos. Como definición de ceguera, nos tomamos en ese momento en una definición de la Organización Mundial de la Salud, que la daba como una visión establecida entre 20 y 400 o 0,5 en el mejor ojo y con la mejor corrección, y definía como ceguera legal a una visión de 20/200 o 0,1 con la mejor corrección y en el mejor ojo posible. También daba una acepción que, aunque la persona exceda estos valores, si tenía un ángulo de visión menor a 20 grados, también podía estar considerado dentro de esa ceguera legal. Nos tomamos como eso para definir un poco el término de ceguera. También definir esto de qué es cuando la ceguera es adquirida o cuando es congénita. Y sobre todo, como les decía anteriormente, en qué edad, hasta qué edad podíamos considerar que la visión tenía un alcance significativo en el desarrollo del esquema corporal. Entonces, un poco establecimos en dos grupos, que es el grupo de personas con ceguera congénita, que es, bueno, ceguera de nacimiento o que hayan perdido la vista a partir del año o del año y medio. Y después, bueno, ceguera adquirida más allá de los 10 o 12 años. Eran los más o menos los grupos que nosotros definimos. Para hacerlo más concreto, el grupo de personas, las edades de personas, eran personas que tengan entre 16 y 17 años, pero bueno, que hayan perdido la vista después de los 10, para considerarlo como ceguera adquirida, y que hayan perdido la vista o que no la hayan tenido de nacimiento o que la hayan perdido antes del año y medio, para considerarlos como personas ciegas congénitas. Y bueno, y también estaba el grupo de personas sin discapacidad que también integraban la misma edad, de 15 a 17 años. Bueno, ahí empezamos a establecer qué es el esquema corporal. Y bueno, un poco las definiciones que nosotros pudimos establecer en este trabajo es que el esquema corporal es el conocimiento y el registro simbólico y global del propio cuerpo, que puede ser en una situación de motricidad, de movimiento. Además,
digamos, este plano mental de lo que son todas las motricidades, las sensaciones y las motivaciones las motricidades del cuerpo, lo que hace es generar una conciencia del propio cuerpo. Esta conciencia nos permite saber todas las partes del cuerpo, percibirlas y la relación que tiene cada parte del cuerpo con otra. También para la formación de este esquema corporal intervienen 4 dimensiones que son las básicas y las más importantes. La percepción visual, la percepción auditiva, la percepción táctil y la sinestésica. Que la sinestésica lo que es la conciencia del movimiento y del propio cuerpo. Acá el esquema corporal se da una evolución natural en 3 sensaciones, una evolución de lo que es la interosectesia, que son lo que tiene que ver con las vísceras, cuando el bebé a través de su boca y a través de sus conductos, ya sea cuando se alimenta o cuando excreta, empieza a tener conciencia de su cuerpo. En un segundo momento también se da la exterosectia, que tiene que ver ya con el movimiento de las manos, el tocar, el morder, en el cual ya empieza a reconocer las diferentes partes del cuerpo, las manos, los pies, la boca, en relación a esto, al tacto, a cómo toca, a cómo se va dando cuenta de que las manos son parte del cuerpo, de que los pies son parte del cuerpo. Y bueno, y en un tercer momento viene la protosexia, que sería lo que es la conciencia de los tendones, las articulaciones, los músculos, que es la conciencia del cuerpo cuando reconoce el tono muscular o reconoce que uno está erguido, está caminando, o está acostado, o está de pie, ¿no? Si lo podemos establecer en diferentes etapas, bueno, del nacimiento hasta los 2 años, se da las primeras sensaciones del cuerpo, las primeras sensaciones de conciencia del cuerpo, que es que el bebé empieza a mover la cabeza, puede tener la cabeza erecta, empieza a tener la erección del tronco, empieza a pararse con ayuda primero, después solo, empieza a tener con estos movimientos de fortalezas musculares, primero a reptar, después a gatear, después a caminar. Ya en un segundo momento de 2 a 5 años, acá se empiezan a consolidar lo que son la motriz fina y la motricidad a la hora de agarrar objetos. Ya empieza a tener conciencia de sus manos como parte de su cuerpo y de sus dedos como herramientas. De 5 a 7 años ya se empiezan a consolidar lo que son las lateralidades, el predominio de una lateralidad sobre la otra, como el niño va a empezar a diferenciar lo que es la izquierda y la derecha, y como la habilidad con determinada mano y no con la otra, o con determinado pie y no con el otro. Y de los 7 a los 11 años ya empieza también acentuar esta lateralidad de poder tener control sobre la respiración, una conciencia de que puede controlar la respiración, puede controlar esos actos musculares que antes quizás eran más involuntarios o que no tenían conciencia. Y bueno,
En todo este desarrollo, como decía antes, eran muy importantes estas 4 dimensiones: la percepción visual, la percepción auditiva, la percepción táctil y la sinestesia. Acá la pregunta era, bueno, ¿cómo se daba esta evolución en los casos de tener una discapacidad visual? Nosotros consultamos a una autora, Pilar Sánchez, que ella decía que el desarrollo y la evolución de este esquema corporal en personas que habían perdido la visión en edades tempranas se daba de la misma forma, pero con una pronunciada lentitud debido a que faltaba el estímulo de la vista, la percepción visual, que es el sentido que ordenaba los otros sentidos, que ordenaba la percepción auditiva, la percepción táctil y que en cierto punto también ordena la sinestesia. Pero que después, a medida de que el niño iba tomando autonomía y que iba desarrollándose, a raíz de estas percepciones, primero auditiva y después táctil, terminaba de desarrollar el esquema corporal de forma correcta. Aprender todo lo que es el conocimiento y el desarrollo del conocimiento del cuerpo en un plano mental, de manera correcta. Nosotros acá en este punto nos establecimos, bueno, que con qué elementos podríamos conocer o investigar cómo se está dando o cómo se desarrolló el esquema corporal en estos 3 grupos. En los grupos de personas ciegas congénitas que habían perdido la vista de nacimiento o en una edad muy temprana, de ciegos adquiridos que habían perdido la vista después de los 10 o 11 años, que era el momento en que se desarrollaba el esquema corporal, y de personas sin discapacidad. Acá nosotros tuvimos una serie de test y de elementos que aquí lo aportaron las chicas que estudiaban psicomotricidad, que evaluaban estas 4 áreas, estas 4 dimensiones de desarrollo que tenía el esquema corporal: la percepción visual, la percepción auditiva, la percepción táctil y la sinestesia. Y bueno, a partir de estos elementos que nosotros tomamos para evaluar el esquema corporal, bueno, teníamos que saber o de pensar de qué manera los podíamos adaptar a las personas con discapacidad, a las personas ciegas. Así que de estos elementos también hicimos una adaptación para poder adaptárselos a las personas con discapacidad visual. Las herramientas que nosotros elegimos fue somatognosia, cálculo de pasos, dibujo de la figura humana, cálculo de la altura, dominación de las partes del cuerpo y una evaluación del esquema corporal, una evaluación general del esquema corporal. Las adaptaciones, por ejemplo, el dibujo de la figura humana, lo que nosotros le pedíamos a las personas era que dibujaran una figura humana lo más completa posible. Acá en este punto, con esta herramienta, lo que intentábamos poder ver, poder evaluar, no era nada relacionado con un tema psicológico, que es quizás por lo cual se utiliza este test en psicología, sino que cómo las personas podían dibujar una figura humana con el mayor detallado. Si tenían personas sin discapacidad, si podían hacer un dibujo con las proporciones adecuadas, en relación del largo de las piernas
con el largo de los brazos, la relación del largo de los brazos con relación al torso, la relación de la cabeza con relación al torso, ojos, nariz, boca bien ubicados, los pies, las manos, los 5 dedos, si eran dibujados. Bueno, todos esos aspectos estaban integrando esta herramienta para evaluar, en caso de las personas sin discapacidad. En el caso de las personas ciegas, lo que nosotros hicimos para poderles tomar esta evaluación fue dividirlo en dos adaptaciones. La primera, que puedan dibujar en una plantilla de Tergopor con un punzón, una figura humana lo más detallado posible. Acá lo que buscábamos era ver los detalles. Si dibujaban ojos, si dibujaban bocas, si dibujaban nariz, si dibujaban los dedos, si lo hacían con las dos brazos y las dos piernas, si le hacían pelo, si le hacían mentón, bueno, el detalle. Lo que buscábamos en el caso de las diferentes dimensiones en relación a los brazos en relación a las piernas, a los brazos en relación al torso, el torso en relación a la cabeza en relación al torso, eso lo evaluamos a partir del modelado con plastilina, de una figura humana con plastilina, para ver si estas formas, estas dimensiones se adecuaban a lo que se daba en el plano real. Digamos, si los brazos eran más largos que el torso, si las piernas eran más largos que los brazos, si la cabeza estaba en una proporción adecuada al torso. En relación a este test, el análisis que pudimos hacer es que el total de las personas con discapacidad visual, tanto las personas ciegas congénitas como las personas ciegas adquiridas, dibujaron adecuadamente y con todos los detalles personas con los dos ojos, con la nariz, con la boca, con mentón, con las orejas, con las dos manos, con 5 dedos en cada mano, con los 2 pies, 2 piernas, 2 brazos, el torso. Y en los modelados con plastilina, el 100% de ellos hizo adecuadamente las proporciones. En el caso de las personas sin discapacidad, algunos, el dibujo, más allá de haberles explicado la consigna, lo hacían caricatura, algunos lo dibujaban de perfil, en los cuales se veía que tenía un solo brazo y una sola pierna, se intuía que del otro perfil estaba el otro brazo y la otra pierna, pero bueno, a instancias de esta herramienta no lo podíamos considerar. Así que en este caso el análisis arrojó esto, que las personas con discapacidad visual, tanto congénitas como adquiridas, hicieron la actividad al 100%. El cálculo de pasos, otra herramienta que es una evaluación de la psicomotricidad, que lo que evalúa es la noción del largo de los pasos, la noción o la distancia que hay entre el cuerpo de uno y un objeto, y la posibilidad de recalcular a la hora de dar un paso más largo o más corto. Esta tarea constaba de 3 partes. La primera era pedirle a la persona, las personas sin discapacidad, que se los ubicaba enfrente de una pared a 10 pasos de distancia más o menos, y se les pedía que piensen cuánto sabía de ahí hasta la pared. Bueno, lo evaluaban, lo hacían y los daban.
volviendo a la marca de origen, se les pedía que hagan este recorrido con una menor cantidad de pasos. Si habían dicho 10 pasos, que lo hagan en 7. Bueno, lo hacían adecuando los pasos a la distancia que tenían que hacer. Y el tercer paso era, de acuerdo al número que habían dado inicialmente, que se les pedía que lo hagan en unos pasos mayores. Si eran 10, habían dicho 10 pasos inicialmente, se les agregaba 3 más para que lo hagan en 3. Y también lo hacían. La adaptación que nosotros le realizamos para las personas con discapacidad visual fue que el primer paso sea reemplazado por una exploración. Se los ubicaba de espaldas a la pared y se les pedía caminar hasta el punto de origen, de marcación. Y ahí le hacíamos la segunda y la tercera opciones. ¿Cuántos pasos de menos? Pidiéndole pasos de menos para que hagan esa distancia y pidiéndole pasos de más para que hagan esta distancia. Ahí también, otra vez, el análisis de los datos nos dio que las personas con discapacidad, sin discapacidad visual, tenían quizás algunas dificultades en calcular de entrada cuál era la distancia que había entre ese punto y la pared. Y después, a la hora de pedirles que lo hagan en menos pasos o en más pasos, tenían dificultad a la hora de esta reconversión de la amplitud del paso que tenían que dar para llegar a hacerlos en 7 o en 13, si había hecho 10. En el caso de las personas con discapacidad visual, la gran mayoría lo pudo hacer de manera correcta en el primer intento. Algunos tuvieron que agregarle un paso, pero la gran mayoría lo pudo hacer las dos consignas, tanto el quitarle pasos como el agregarle pasos, de manera correcta. Otra opción, otra herramienta que nosotros utilizamos era la altura proyectada, el cálculo de la altura, que se trata de una técnica que lo que permite es poder establecer si la persona tiene una dimensión real de su altura. Se hace se empieza desde el piso con el dedo a marcar en línea recta hacia arriba y se le va preguntando a la persona que se ubica a una distancia prudencial, también creo de 3 metros era, y cuando el dedo llega a un punto en que la persona cree que esa es su altura, la persona lo dice, y ahí se le pide que si quiere hacer una corrección para arriba o para abajo, y bueno, se establece ese punto y se le invita a acercarse para medir la distancia. Esta prueba también tiene una segunda parte que es la altura proyectada con los brazos en alto. Pero bueno, esta parte no se hizo por una cuestión que les voy a comentar a continuación, que fue la adaptación. Nosotros adaptamos para las personas con discapacidad visual de los dos grupos, de ciegos congénitos y ciegos adquiridos, la prueba de que en vez de un dedo subiendo en línea recta, lo que subía era un ruido, un sonido que especialmente ya se lo mostrábamos anteriormente de hacerlo, que era una pelotita con cascabel, una pelotita chiquita con cascabel. Entonces, esa pelotita a una corta distancia, ya no a 3 metros, sino mucho más cercano, a medio metro, se iba subiendo y la persona lo mismo. Cuando creía que alcanzaba la altura proyectada, le damos las opciones de poder corregirlo o no, y
y se le invitaba a acercarse para medir. En el caso de la altura proyectada con los brazos estirados no lo hicimos, decidimos descartar esa prueba porque el sonido, cuando lo hacíamos en las personas con discapacidad visual, se perdía. Así que esa parte de la prueba decidimos descartarla. Lo que nos arrojó acá es que todas las personas sin discapacidad y con discapacidad tuvieron un margen de 2 centímetros de error a la altura al calcular su altura proyectada. Que no hubo ninguno que se saliera de esa marca, de 2 centímetros para abajo o de 2 centímetros para arriba. Todos coincidieron con esa marca, en poder establecer esa altura proyectada. Otra de las pruebas era lo que tenía que ver con una evaluación del esquema corporal, que lo que hace es percibir, invitar a las personas a hacer distintos movimientos a órdenes orales, que hagan los movimientos para ver si tienen una adecuada coordinación. Que con lo que acá se busca es para ver la lateralidad, para ver la situación de que puedan ubicarse en un espacio. Y bueno, la mayoría de las órdenes era, por ejemplo, pararse y estirar los brazos, levantar un pie haciendo el equilibrio con un pie, levantar el otro pie haciendo equilibrio con ese pie, tocarse la punta de la nariz, tocarse la oreja izquierda o la oreja derecha, tocarse la muñeca derecha o la muñeca izquierda, tocarse el pie izquierdo o el pie derecho, tocarse la rodilla también, derecha o izquierda. Lo que busca esto es si tienen una adecuada concepción de la lateralidad. También uno de estos ejercicios era el mismo, pero en espejo, ubicando a un compañero delante y diciéndole estas mismas órdenes. Tocar la oreja izquierda, tocar el hombro derecho, tocar la muñeca izquierda, tocar la rodilla derecha, para ver si correctamente tocaban el hombro que correspondía o lo hacían de su propio lado, ¿no? Acá en esta evaluación también nos dio que en el caso de las personas con discapacidad visual, los dos grupos, los ciegos congénitos y los ciegos adquiridos, tenían una adecuada lateralidad, tenían un adecuado equilibrio, tenían alguna orientación del espacio, porque también le pedíamos que se ubiquen, si se podían ubicar delante de una silla, detrás, de un costado, del otro. Y bueno, el grupo de las personas con discapacidad visual tuvo una correcta conformación de la lateralidad. Y en el caso de las personas sin discapacidad, en un alto porcentaje tenían un problema de lateralidad, lo que se llama lateralidad cruzada, que nosotros le pedíamos que toquen el hombro derecho y le tocaban el hombro izquierdo, porque estaban estirando su mano derecha. Entonces, la gran mayoría de las personas tuvo esa dificultad en estas pruebas. Otra de las pruebas era la somatognosia, que esta prueba un poco integra estas 4 dimensiones de las cuales yo le hablaba: la percepción visual, la percepción auditiva, la táctil y la sinestésica. Es una prueba que pide
que la persona que la está evaluando, la está llevando adelante, va a tocar con una vara distintas partes del cuerpo de la persona, y la persona lo que tiene que decir es cuál es. Digamos, esto es una integración porque tiene que ver con lo táctil, con el sentir el toque, con el hecho del conocimiento del cuerpo, qué parte es, con la lateralidad, si es izquierda o derecha. Y acá en esta prueba, la gran mayoría de las personas digamos, lo hizo de una manera correcta. Algunos, más que por desconocimiento, se equivocaban por apresuramiento. Tenían, digamos, acierto al segundo intento por apurados, más que por, por desconocer qué parte del cuerpo era. Así que esa prueba la han desarrollado todos de manera correcta. Y bueno, una de las últimas pruebas que tomamos, o la última prueba que tomamos, era la nominación de partes del cuerpo. Le pedíamos que en una hoja nos cuenten las partes del cuerpo que conocían. Y bueno, en el caso de las personas con discapacidad visual, si lo podían hacer a través del braille, lo hacían a través del braille, y si no, lo hacían a través del dictado. En este caso se dieron que los tres grupos dieron un total de 10 partes del cuerpo. En el caso de las personas con discapacidad visual, los dos grupos se dio la particularidad de que, digamos, completaron lo que es el grupo básico: piernas, brazos, torso, cabeza, dedos, ojos, nariz, boca, bueno, etc. Y en el caso de las personas sin discapacidad visual, fueron un poco más específicos con lo que eran quizás órganos internos y con diferentes nombres de músculos. Pero bueno, en el fin de esta prueba, que era el conocimiento de las partes del cuerpo, y sobre todo de las partes del cuerpo general, lo han podido completar ambos grupos. Bueno, un poco a través del análisis de todas estas pruebas, la conclusión que nosotros pudimos arribar. Un detalle que no estaba dentro del trabajo, pero que sí fueron arrojados. Nosotros no diferenciamos por sexos, pero sí, a la hora de analizar los datos, fue un análisis nuestro y una situación nuestra. Vimos una gran diferencia, sobre todo en las personas sin discapacidad, entre hombres y mujeres. Las mujeres quizás tenían, en estos casos que nosotros tomamos, eh, eran las que más presentaban quizás problemas de lateralidad o problemas de coordinación a la hora de hacer las pruebas. Bueno, volviendo a esto, un poco la conclusión a la que nosotros arribamos era que no habíamos encontrado diferencias significativas a la hora del desarrollo del esquema corporal en personas que habían perdido la vista antes de la constitución del esquema corporal, en personas que habían perdido la vista después, y en personas sin discapacidad. Y que habíamos encontrado, sí, que en las personas sin discapacidad, quizás un menor
menor detalle o una menor profundización de ese esquema corporal. Que bueno, esto quedó trunco para una posterior investigación que, bueno, por cuestiones de la vida nunca llegamos a generar, que nosotros quizás pensábamos que este buen desarrollo que habían tenido las personas con discapacidad visual, tanto las personas ciegas congénitas como las personas ciegas adquiridas, era porque habían tenido una estimulación mucho mayor a la hora de la orientación, la movilidad, a la hora de la utilización del bastón, que las personas que quizás sin discapacidad se suponía que lo tenían que hacer de manera natural, que, digamos, pasando limpio, que la orientación y la movilidad o que la estimulación para que las personas con discapacidad visual pudieran tener una mayor autonomía y pudieran tener una mayor vida independiente ayudaba y profundizaba lo que era la conformación del esquema corporal. Que las personas sin discapacidad visual no estaban sujetos a esta situación, entonces ese desarrollo o esa profundización del esquema corporal no se daba de tal manera. Sobre todo se daban en muchos momentos en los cuales la utilización de las palabras que tenían que ver con la señalización de los espacios, derecha o izquierda, adelante o atrás, para las personas con discapacidad visual tenían un significado mucho mayor que para las personas sin discapacidad visual, que estaban mucho más acostumbrados a términos visuales. Allá, acá, utilizaban más esos términos que los términos derecha, izquierda, adelante o atrás. Así que, bueno, un poco la conclusión fue esa, que la estimulación de las personas con discapacidad visual generaba una mayor riqueza y una mayor profundización en el desarrollo del esquema corporal. Así que bueno, hasta acá más o menos la charla de lo que fue este trabajo. Espero que les haya resultado interesante, que se haya entendido lo que pude decir. Fede, muchísimas Nelly, gracias por este espacio, por este tiempo. Antes de darle lugar, por supuesto, a todos los compañeros, la gente que se sumó, quiero agradecerte, ¿sí? De parte de la red por el tiempo, por lo valioso de esta información, de este trabajo. Me sentí muy identificada, debo manifestarlo. Tal vez ahora nos contarán seguramente las personas que quieran participar. En mi caso, como persona con discapacidad visual, déjame decirte que me asombró demasiado, porque es de algún modo, ¿no? Tal vez nosotros desde la comunicación decimos derribar más mitos, ¿no? Mitos que están supuestos, ¿no? Que desde las teorías, las distintas corrientes en la academia y los estudios, ¿no? Que se van realizando, por ahí se supone, ¿no? Una cierta limitación que pueden presentar las personas con discapacidad visual, y sin embargo, claramente, ¿no? Este trabajo nos da cuenta de la importancia que tiene esa estimulación temprana, ¿no? Para las personas con discapacidad. Quiero compartir solamente un ejemplo. Como personas con discapacidad visual, en la red de comunicadores muchas veces lo promovemos y lo decimos, ¿no? Clara está esta diferencia que ustedes ya detectaron, estamos hablando hace 12 años atrás, ¿no? Cuando uno va por la calle y la gente pide una orientación para ir a algún lugar y solemos recibir como respuesta, no digo ni bien ni mal, ¿no? Digo lo que suele pasar, tenés que ir para allá o tenés que ir para acá.
¿no? Esta referencia visual que uno siempre tiende, ¿no?, a preguntar para allá, ¿dónde? Derecha, izquierda, ¿no? Es como la conciencia esa que tenemos las personas con discapacidad visual sobre nuestra orientación, ¿no? El lugar, la lateralidad. La verdad que me resulta sumamente importante. No quiero detenerme, quiero agradecerte, no más que eso. Gracias, gracias por el espacio. Y bueno, nada, ahora sí a quienes quieran participar, preguntar, comentar, están más que invitados. Está nuestra compañera Betsabe ahí, atenta, si quieren hacer preguntas en el chat o quieren levantar la mano, así les damos lugar. Nada, muy bienvenidos. No sé, Betsa, si tenemos algo por ahí. No, solo tenemos un saludo de Cintia Sancheta que dice hola, buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias, Silvia. Esperamos que te haya gustado, que te haya resultado interesante. Y bueno, no sé, si alguien quiere hacer alguna pregunta, levantar la mano o activar el micrófono, está más que invitado. Algo que sí quiero destacar, desde nuestra red también de comunicadores, trabajar en este sentido, ¿no? En el sentido de promover la autonomía, la independencia de las personas con discapacidad visual. Lo venimos desarrollando, lo venimos haciendo en nuestras distintas redes sociales, nuestro canal de YouTube, venimos subiendo distintos materiales, así que también los invitamos a que por ahí puedan visitar ese canal, bueno, de seguir, ¿no? Difundiendo. Les comparto las redes. Betsa, si te animás por ahí a dejarlas en el chat. En Twitter y en Instagram nos encuentran como @red de comunica 11. Y si no, en el canal de YouTube, Red de Comunicadores con Discapacidad Visual, esta línea, ¿sí?, de promover la autonomía, la independencia, es fundamental, ¿sí?, para nosotros, y lo venimos desarrollando en distintos materiales. José, estás por... Creo que pregunta, ¿no, Cintia Betsa? dice, gracias, muy buen aporte. Patricia Mamani dice, muy interesante, muchas gracias. Y Cintia Sancheta dice, ¿cuántas personas fueron parte de este trabajo? Y agrega, ¿no? Sí. Después dice, como para establecer una estadística. Bueno, Meli, le contesto a Cintia que preguntó. En el caso del grupo de las personas sin discapacidad fueron 2 cursos de 2 escuelas secundarias. En ese momento era segundo año del polimodal. Alrededor de 40 chicos y chicas. En el caso de personas con discapacidad visual, el grupo de ciegos congénitos fue el que más nos costó conseguir, porque bueno, no es muy habitual que la ceguera se presente de nacimiento o a estas edades tan tempranas que nosotros pretendíamos, como para que la visión no haya tenido una participación significativa. En ese caso fueron 5 personas reunidas entre escuelas especiales, chicos que hacían deportes en el CENAR. Y en el caso de las personas con discapacidad visual, que habían perdido la vista después de los 10 o 11 años, ahí fueron un grupo de 9 chicos también, reunidos en escuelas especiales y en el CENAR. Todos, el grupo de personas sin discapacidad visual como las personas con discapacidad visual, tenían entre 16 y 17 años.
Ay, no sé, consulta. Becha, creo que tenemos una consulta más, ¿no? Sí, sí. Después dice Florencia, muy interesante la charla, muy interesante la charla. En Misiones las universidades están muy marginadas con respecto a este tema. Y después Elisa Ledesma dice, buenas tardes, mi nombre es Elisa y yo soy docente de educación especial con orientación en discapacidad visual. Primero quiero agradecer por el interesante trabajo que se compartió en la charla. Y segundo, actualmente estoy como docente de apoyo a la inclusión de un adolescente con ceguera congénita y quería consultarte por recomendaciones o estrategias para estimular su esquema corporal. Ujú. Hubiera encantado que pueda estar mi compañera porque ella es licenciada en psicomotricidad que se especializa en eso. Pero bueno, nosotros las evaluaciones que tomamos, el conocimiento de las partes del cuerpo, la medición de la altura a través del estímulo sonoro, el cálculo de los pasos, todos esos son situaciones que ayudan, más allá de evaluar, también ayudan a la larga a establecer un poco el, lo que es el desarrollo del esquema corporal. También uno, ya por el mismo hecho, yo antes decía esto de la orientación y la movilidad, ya por el mismo hecho de utilizar el bastón y caminar en la calle y tener una conciencia del largo del paso de uno, del cuánto es el largo del bastón, el ancho del, del toque de lado a lado, ya con eso se está estimulando el desarrollo del esquema corporal. Eso es lo que yo puedo decir desde mi conocimiento precario. Me hubiera encantado que esté mi compañera para darle muchas más herramientas, pero bueno, eso es lo que le puedo aportar. Ujú. Gracias, Fede, gracias por esa respuesta también. A vos, Elizabeth, muchas gracias por participar. María Laura dice, saludos desde el Colegio de Trabajadores Sociales de La Matanza, muy interesante y enriquecedor el encuentro. Audio ahora no. Bueno, muchas gracias, María Laura, por Servicio, estar compa. presente. Gracias a los trabajadores sociales también. Aprovechamos, ¿no? También para agradecerles porque es un trabajo fundamental, ¿no? El del trabajador social, en acercar también herramientas, en acercar información. Así que también muchísimas gracias. José, estás por ahí, ¿no? Me parece. Sí, 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 estoy por acá, Meli. Ahí está, ahí te Quería escuchamos. felicitar a Fede por su trabajo, perdón por el error, pero es un trabajo muy, muy interesante y pensaba en la misma línea de lo que vos decías, qué importante que es la estimulación temprana, ¿no? Para las personas con discapacidad visual en este caso, y que viene también con esta cuestión de un diagnóstico en tiempo y forma, ¿no? Muchas veces esa estimulación temprana no se puede dar, entonces la persona con discapacidad visual tiene algunas complicaciones motrices al momento de ubicarse, ¿no? En lugares determinados, en desarrollar ciertas habilidades, porque obviamente un diagnóstico tardío eh, conlleva obviamente una estimulación que ya no es temprana, que es una estimulación, que es una enseñanza del manejo del cuerpo, del manejo de los elementos de apoyo que uno tiene para manejarse, ¿no? El bastón, por ejemplo, pero Sí. claro, ya no está en ese momento justo que por ahí señalaba Fede, entonces yo creo que ahí sí se nota esa dificultad de la persona con discapacidad visual Sí. que adquirió ese certificado, esa De María certificación, Victoria ¿no? En Rípodas algún para todo. momento. Y en aquellos niños, niñas que tienen esa estimulación temprana, a los 3 4 5 años, tienen esa ductibilidad, ¿no? Ese manejo del cuerpo que es muy bueno. Entonces me parece que ahí también muy, muy importante esto, ¿no? La cuestión de la estimulación temprana y cómo
las escuelas de educación especial fundamentalmente trabajan, ¿no, Fede, en esa cuestión? Sí, sí, se da, a ver, un tema que ya lo hemos tocado en otras charlas anteriores también, el rol de la familia y cómo la familia puede trabajar su proceso de aceptación y más allá del diagnóstico tardío, a partir del diagnóstico, a través de ese proceso de aceptación de la discapacidad de esa persona, de ese miembro de la familia, eh, asumirlo y poder hacer todo lo posible para darle la mejor calidad de vida. Eh, es algo que en estos años ya quizás está mucho más aceptado, mucho más, eh, forma parte casi natural, pero que quizás en años anteriores se veía mucho esto de la persona ciega, bueno, no recibir estimulación o con otras discapacidades todavía peor. Eh, Más allá del diagnóstico temprano, también el rol de la familia. Porque sí se da que en personas ciegas, se da muchas veces que incluso nos ha pasado a nosotros cuando perdimos la vista de estar muy, muy limitados en los movimientos más allá de la utilización del bastón, ¿o no? Eh, Dentro de casa, el dar un paso o dar dos pasos seguidos, toda esa estimulación para empezar a saber la amplitud de nuestro cuerpo, la dimensión de nuestro cuerpo, poder nuevamente establecer la distancia que hay quizás, o que podemos recorrer en 3 pasos o en 2 pasos, es importante. Pero sí, como decís vos, el diagnóstico temprano es fundamental, pero también el rol de la familia para acompañar eso. Algo en este sentido que me gustaría agregar, Fede, no sé, Betsa, si tenemos algo más, pero sí para quienes están presentes tal vez es una información importante. Desde nuestra red de comunicadores estamos implementando también un servicio de acompañamiento y contención a las personas con discapacidad visual y sus familias, ¿no? Justamente contemplando todas estas cuestiones que se están hablando acá, ¿no? La importancia de un diagnóstico, la importancia de la estimulación temprana, que propicie, ¿sí?, también la autonomía, pero también el rol importante, como mencionaba Fede, de la familia, ¿no? En este acompañamiento y a su vez, bueno, qué información, qué herramientas recibe la familia. Así que para aquellos que por ahí no conocen nuestra red, que hoy se conectan por primera vez, bueno, tenerlo presente, sí, están más que invitados a consultar y demás, pero bueno, es un poco uno de los objetivos también, ¿no? Lo quería mencionar aprovechando lo que vos acabas de destacar, Fede. No sé, Betsa, si tenemos alguna consulta. María Victoria Rípodas dice, muchas gracias Federico por el aporte de tu trabajo y compartirlo de manera tan clara. Saludos. Bueno, gracias. Gracias, María Victoria. Muchas gracias por sumarse. Una consulta que me surge a mí, Fede, que la hago acá. No sé si José o Betsa tienen ustedes también alguna consulta. ¿Pensaron, digo, más allá de que vos destacabas, por qué no se continuó una segunda parte de la investigación? ¿Pensaron en poder desarrollarla? ¿Está alguna especie de planificación pensada para poder continuar o todavía no lo han podido, digamos, concretar? No lo hemos hablado. Quizás con la invitación que yo le hice a volver a hablar de este trabajo se pueda dar. Eh, Estaría bueno, se lo voy a proponer, pero no hemos hablado de eso, de una continuación. Sí, José Luis hablaba de la estimulación, una de los propósitos de continuarlo era también desarrollar un plan más desde el lado de la psicomotricidad, que es quizás la disciplina que se dedica exclusivamente a eso, un plan para desarrollar estímulos adecuados
para que las personas con discapacidad o sin discapacidad puedan tener un desarrollo completo y profundo del esquema corporal. Pero bueno, es algo que quedará para charlarlo y para poder desarrollarlo. Perfecto, gracias, Fede. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera hacer alguna consulta? Yo tengo una ¿Alguna pregunta, Fede, Sí. que en el caso de, obviamente, niños que nacieron ciegos, ¿qué tipo de juegos podría implementar para estimular esto de la constitución del esquema corporal? Hay juegos que se llaman mucho continente y contenido, que es que la persona, en este caso con discapacidad, se siente con las piernas estiradas, abiertas, y la persona sin discapacidad y que lo esté estimulando tenga la misma postura tocando sus plantas de los pies. Y con una pelota sonora, con cascabeles o que haga algún tipo de ruido, se la vayan pasando de uno al otro. Esto lo que alimenta y lo que estimula son estas dimensiones. Obviamente que la visual no, porque no está, pero sí la percepción auditiva, sí la percepción táctil y la sinestesia, que es el saber en relación a todos los segmentos del cuerpo, dónde está ubicado cada una y dónde está ubicado cada uno en relación al otro. Entonces, me acuerdo que ese juego me lo habían comentado, que era uno de los juegos que se utilizaba para el desarrollo del esquema corporal en chicos que quizás todavía no lo estaban teniendo. Chicos que se podían estirar para agarrar la pelota, la fuerza que tienen que hacer para tirarla al otro lado. Bueno, todos esos elementos constituyen un aprendizaje que ayuda al desarrollo del esquema corporal. Ujú. Gracias, Fede. No, Muchas con nada. No sé si alguien más quiere consultar algo, tienen alguna inquietud. Me preguntaba también, con esto ya cierro y por si hay otra consulta, ¿qué rol pueden cumplir, Fede, los juegos, digo, didácticos también, ¿no? Una reflexión más que nada tuya, juegos de mesa que tienen que ver con lo que es las texturas, la cuestión más táctil, ¿no? En la dimensión concreta del espacio, ¿no? De un espacio chico, de los movimientos como se dice, ¿no? La motricidad más fina, más sutiles. Una reflexión desde tu perspectiva y en base a también a esta experiencia que les permitió desarrollar el trabajo de campo. Sí, precisamente eso que mencionaste, la motricidad más fina, lo que es la aprehensión de los objetos y el poder desplazarlos de un lado al otro. Esa es más que nada el estímulo, sobre todo en espacios muy pequeños que se necesita ser más preciso. Es ahí donde se desarrolla más la motricidad fina. Claro. Y las distancias de un punto hacia el otro y cuánto hay que estirarse para alcanzarlo. Más que nada esas cosas. Perfecto. Perfecto. Muchísimas gracias, Fede. No sé si alguien más tiene alguna consulta y si no, vamos cerrando. De todas maneras, Audio esta ahora no, charla la silencio. vamos a volver a compartir, sí, por correo electrónico, por redes sociales, sí, a todos los que estuvieron presentes se la vamos a enviar. Así que para aquellos que por ahí quieran volver a verla o tengan también alguna inquietud, sepan que nos pueden escribir, sí, nos pueden consultar. Y por supuesto las preguntas las acercaremos acá a Federico para que él las pueda responder y hacerles llegar, ¿sí? También la información. Sepan que es un canal, ¿sí? que solemos tratamos de hacerlo, ¿no? Que sea siempre efectivo
para seguir acercando información. Ahí Becha nos dejó también en el chat todas las redes sociales, así que aquellos que también quieran sumarse ahí, ver los contenidos que desarrollamos, cápsulas de concientización, los invitamos porque realmente hay cosas muy concretas, ejemplos muy concretos, ¿sí? Narrados por los propios comunicadores y comunicadoras de nuestra red, ¿sí? Y sirven muchísimo, ¿no? Creemos que desde la experiencia también compartida, como personas con discapacidad visual, se aporta, ¿sí? Es una manera también de construir, así que están más que invitados ahí también a visitar los canales, ¿sí? Y poder comunicarse con nosotros. José, Becha, no sé si tienen algún mensaje más, alguna que nos quieran compartir, y si no ya nos vamos despidiendo. Rolando Duarte dice, muchas gracias por la charla y gracias por todo. Participa. Bueno. Paréntesis. Gracias a todos, gracias. Será entonces hasta la próxima. Sí, José. ¿Te escuchábamos ahí, me parece, o no? No, bueno, será hasta la próxima. Un saludo a todos y bueno, nos estaremos encontrando muy pronto. Muchísimas gracias por la participación.